Bienvenidos a este espacio de medicina narrativa. Soy Pablo Miguel y los invito a la arquitectura humana. Damos inicio a la hermenéutica de la restauración, que es el arte de decodificar la realidad objetiva de nuestra historia para ordenar el relato biográfico. Nuestra meta es la reautoría, el acto soberano de reconocer nuestro origen para actuar desde nuestro punto de vista más lúcido y trascendente. Hoy rescataremos la técnica de la externalización, devolviéndole su propósito científico e iniciático. En la terapia narrativa de Michael White, la externalización es una operación lingüística que busca separar la identidad del consultante del problema. Su premisa es: la persona no es el problema es el problema. Esta técnica se utiliza para otorgar agencia, es decir, la capacidad de actuar por cuenta propia, y para despatologizar al sujeto, evitando que se defina a sí mismo a través de su síntoma. Sin embargo, en su aplicación contemporánea, este recurso suele desviarse hacia una disociación funcional. Se invita al consultante a personificar su conflicto como un agente invasor, a menudo culpando a construcciones externas como el sistema social o los mandatos parentales. Esta forma de externalización conduce a una fragmentación de la agencia. En términos sencillos, le quitamos al sujeto el poder de hacerse cargo de su vida. Al culpar siempre a lo de afuera, al sistema o a los padres, el consultante entra en una reactividad constante. Esto quiere decir que el individuo se percibe como una víctima pura, alguien invadido por problemas ajenos, lo cual, paradójicamente, lo deja sin herramientas para cambiar porque, si no soy parte del problema, tampoco puedo ser parte de la solución. Eso sí, claro, ahora tengo un enemigo visible. Desde la perspectiva de psicología dura y realismo biológico, debemos entender que el síntoma no es un invasor accidental. Es una respuesta adaptativa integrada. La psicología evolucionista nos enseña que el cuerpo no genera síntomas por error, sino como señales de alerta ante desajustes en el entorno o en el sistema. La epigenética, que funciona como el manual de instrucciones que decide qué genes se activan o se apagan, demuestra que las vivencias de nuestros ancestros han dejado marcas químicas en nuestro ADN. Lo que hoy se etiqueta a la ligera como discursos opresores, la ciencia dura lo identifica como programas de adaptación. Nuestra biología no comete errores. La neurociencia nos explica que intentar luchar contra un síntoma que tiene raíces en nuestra historia familiar genera un estrés inmenso en el sistema nervioso. Intentar externalizar un patrón que posee una base neuroendocrina y epigenética para simplemente confrontarlo resulta en una ineficiencia metabólica que satura el eje HPA, hipotálamo pituitario adrenal, con cortisol. En resumen, no puedes deconstruir con palabras algo que tu cuerpo ha grabado como una medida de supervivencia. En forma curiosa y contraproducente, saturar el eje con cortisol anula a la corteza prefrontal en la toma de decisiones racionales. O lo decimos de otra forma: la consecuencia es el enojo y la culpa externalizada. La verdadera salud no nace de pelear contra nosotros mismos o con alguien externo, sino de integrar lo que somos. La neurociencia nos indica que la verdadera salud no nace de la separación lingüística, sino de la integración funcional de la experiencia.
La ciencia iniciática nos ofrece una estructura para entender este proceso sin caer en la disociación. El ser humano posee dos naturalezas, una inferior, la personalidad, con base en la identificación emocional o corporal, esto es, soy mi cuerpo o soy lo que siento, que es el vehículo donde residen las memorias, los vicios y las repeticiones biológicas, y una naturaleza superior, nuestro núcleo de observación soberana, que es la instancia capaz de observar la vida con sentido y finalidad, entendiendo que se atraviesan momentos y que, sí, efectivamente, uno no es el síntoma. Externalizar bajo esta luz constituye una operación hermenéutica de diferenciación ontológica. No es un acto de rechazo, sino de observación soberana. El consultante comprende que el síntoma es una estructura de protección necesaria que obstaculiza y que envuelve una verdad sistémica y trascendente. El trabajo no es combatir la forma, sino decodificar la intención biológica y espiritual que esa forma oculta. Por ejemplo, en la Cábala, una clipá es una cáscara o corteza que envuelve una chispa de luz. El síntoma es esa corteza protectora que señala una ley sistémica que ha sido olvidada o transgredida y que necesita, en el marco de un sistema, familia, empresa, amistades, un ticún o rectificación. No luchamos contra la cáscara, no nos identificamos con ella. La observamos para comprender qué tesoro, qué corrección nos permite ver, qué aspecto podemos mejorar. La medicina real se inicia con el asentimiento, mirar el origen del síntoma y darle un lugar correcto en el orden de nuestra vida. Recuerdo a una mujer que externalizaba su depresión como un enemigo que le impedía ser feliz, culpando a la estructura autoritaria de su crianza y principalmente a su padre. Estaba agotada de luchar. Realizamos una operación de restauración sistémica. Le pedí que dejara de ver la depresión como un invasor y que la observara como una resonancia. Pensemos en una cuerda de piano que vibra porque otra cuerda en la octava superior fue golpeada. Al investigar su árbol, descubrimos que su depresión tenía que ver con la tristeza no llorada de su abuela, quien perdió su hogar y su país en la guerra y que, como se decía antiguamente, murió de pena. Su nombre se debía a ella y, según le decían, era su viva imagen. Los síntomas habían aparecido al cambiar de país para alejarse del padre y tras la muerte de una tía muy querida. Al reconocer que el síntoma era una forma de lealtad biológica y espiritual, la consultante pudo decir desde su núcleo soberano: veo este dolor, reconozco que te pertenece a ti, abuela, y lo honro llevando mi vida hacia adelante. No hubo rebelión, hubo orden. Al dejar de luchar contra un fantasma y asentir a la realidad del linaje, la cáscara se rompió y la energía vital volvió a fluir. Dicho de otra forma, dejó de ser víctima de la tristeza al entender el sentido del cuerpo emocional heredado y al comprender su papel en la biología heredada. Se puede decir mucho sobre esto, pero debemos quedarnos con lo siguiente. Externalizar para buscar culpables nos debilita. Externalizar para diferenciar naturalezas nos restaura. Si quieres aprender a leer los mapas de tu propia vida tras la corteza de tus síntomas, debes ir a un taller de biblioterapia sistémica, en la que se lee para sanar el árbol. Soy Pablo Miguel. Que la palabra te devuelva la claridad.